Buenas tardes a todos. Vamos a afrontar ya el último bloque de esta tarde del seminario. Mi nombre es Fernando Vela, soy profesor de la Escuela de Arquitectura. Tengo el privilegio de moderar y escuchar en esta mesa a cuatro compañeras que van a presentar, dos profesoras de la Universidad Politécnica y dos investigadoras, que de alguna manera nos van a informar y nos van a mostrar algunos de los avances de distintos proyectos de investigación que se encuentran en este momento realizando. Me acompañan, voy a empezar por la persona que se encuentra sentada, ¿no?, en el extremo de la mesa, Ana Berrocal. Ana Belén Berrocal, no sé si eres Ana Belén o solo Ana. Solo Ana. Ana Berrocal, perdona. Ana es profesora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica. Ella es doctora, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Hasta el año 2015 fue profesora de Historia, Arte y Estética de la Ingeniería Civil en la escuela y actualmente es profesora en el área de Ordenación del Territorio de la misma. En su trayectoria profesional, que es muy extensa y que incluye distintos ámbitos de trabajo muy relacionados con este mundo, y de hecho es una de las coautoras, una de las redactoras de la exposición del Ferrocarril Madrid-Burgos que acabáis de ver. Ella ha trabajado muchísimo en el ámbito de la historia de la ingeniería civil y sobre todo en la dimensión, digamos, o las aplicaciones territoriales, ¿no?, de esos aspectos de la historia y la estética de la ingeniería civil. Hace ya unos años, con motivo de un curso de verano que desarrollamos en La Granja sobre patrimonio ferroviario, tuvo la oportunidad de contarnos muchos de sus conocimientos, aportar sobre los temas del Ferrocarril Madrid-Burgos y, de hecho, pues ha seguido vinculada a nosotros en ese ámbito, ¿no? Le agradezco muchísimo que esté aquí. Ahora explicaré lo que nos va a contar, pero voy a presentar a las cuatro. Nos acompaña también Graciela Trovato, querida compañera de la Escuela de Arquitectura, profesora también, somos profesores del mismo departamento, de Composición Arquitectónica. Es un departamento que tiene el nombre más bonito de todos, yo debo decirlo, composición. No me digáis que no os gusta, os encanta. Bueno, Graciela no porque sea el nuestro, es simplemente un análisis objetivo de la belleza de las palabras, ¿no? A Camilo José Cela le gustaba la palabra almorrana, le gustaba bien. A mí almorrana, por ejemplo, no me gusta, pero composición me parece una palabra preciosa, ¿no? Bueno, Graciela es arquitecta por la Universidad de Palermo, pero hizo un máster de restauración y también se doctoró en la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado una larga, ya extensa actividad profesional en compañía de Luis Moya desde el año 1994. Entre sus muchas labores de investigación y docencia, quiero resaltar que es redactora de la revista Ciudad y Territorio, que es una revista que yo creo que en este ámbito pues tiene muchísimo interés, y también es corresponsal de algunas revistas muy prestigiosas italianas, entre las que quizá la más importante es Il Giornale de la Arquitectura, que también todos conocéis, ¿no? Y me flanquean por el otro lado dos investigadoras con las que he tenido la oportunidad de trabajar muy estrechamente. Bueno, no he dicho que Graciela también es coordinadora del grado de Fundamentos de la Arquitectura en la escuela y sufre conmigo los rigores, digamos, de la organización académica, que eso es un mérito importantísimo que había omitido, pero que debo decir. Y como digo, me flanquean por el otro lado dos investigadoras que han trabajado muy estrechamente en las últimas semanas también en esta exposición. En el extremo, Claudia Lluvero, que es doctora en Geografía, es investigadora de la Facultad de Geografía y Historia, o casi doctora, estás en proceso. Bueno, pues eso está muy bien, predoctora, vamos a decir predoctora en Geografía. Y bueno, Claudia es geógrafa y, como os digo, también ha colaborado, ¿no?, con nosotros muy estrechamente en el proyecto del que forma parte esa exposición que hemos visto. Y Carolina Castañeda, que es doctora arquitecta, con una estupenda tesis sobre fábricas de tabaco, de la que acaba de publicar, por cierto, un libro excepcional y que, bueno, pues ha sido hasta hace muy poco tiempo investigadora con nosotros en la universidad, vinculada precisamente al proyecto que estamos terminando con la Comunidad de Madrid. De hecho, te han hecho como la liquidación última hace pocas semanas, ¿no? Ya te acabamos de despedir en una palabra, pero la vamos a recuperar en breve
Es que esto hay que decirlo así. Yo comprendo que es muy duro, pero porque es imposible darle continuidad a nadie, ¿no? En este tiempo que corre es una cosa terrorífica. Pero a Carolina lo vamos a hacer. De todas maneras, como buena profesional, pues está haciendo un trabajo muy importante, en este caso para la Comunidad de Madrid. Me consta que se hace una labor importantísima en el catálogo de patrimonio industrial de la comunidad y la Dirección General de Patrimonio Cultural pues cuenta con ella para algunas declaraciones muy importantes. Tanto Claudia como Carolina han trabajado y nos van a hablar después sobre este proyecto que, como os decía, tiene que ver sobre los conjuntos patrimoniales como activos turísticos en la Comunidad de Madrid y algunas de esas cuestiones. Pero bueno, yo les he pedido a las 4 que hagan una primera intervención como de unos 15 minutos para contarnos un poco, muy resumidamente, los temas, digamos, de los proyectos, y después lo que me gustaría es que el público tomara la palabra y pudiera también preguntar o comentar cosas sobre las que ellas nos hablen, ¿no? Nos va a hablar en primer lugar Ana, que está trabajando en un proyecto muy interesante que lleva por título El replanteamiento de la política colonial española en el siglo XIX y la modernización de Filipinas, 1868-1898, y que creo que sin duda es uno de los temas, ¿no?, que en este momento, pues, en los que está trabajando la gente que está vinculada a este grupo, yo diría más orientales, porque no creo que tengamos ninguna opción mucho más oriental. Así que, cuando quieras, Ana, cuéntanos un poco y danos luz sobre Filipinas. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí, la verdad, contigo, Fernando. Ya hace tiempo que nos conocemos y venimos trabajando. También con el resto de compañeras, que además de compañeras, pues son amigas. Así que es un gusto estar aquí. Bueno, intentaré presentarlo brevemente para no demorarnos mucho y sacar algún tiempo extra. En cualquier caso, si me estoy de tiempo, por favor, sé implacable conmigo, no tengas reparo en eso. Bueno. En este proyecto que presento yo, sin embargo, intervenimos otros investigadores del aula, y los tienen ustedes de igual manera, pero me ha tocado a mí pues, hacerles la presentación de este proyecto. Un proyecto que se enmarca en realidad en un proyecto más amplio, en un proyecto del Plan Nacional de I+D, de la convocatoria de 2016, presentado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en particular por Lola Lizalde, que es una filipinista con una trayectoria muy amplia en el estudio de la presencia española en Filipinas, y que aborda una cuestión compleja, que es el replanteamiento de la política colonial española en el último tercio del siglo XIX, y en particular un proceso muy acelerado de modernización en esa época. En ese sentido, hay diferentes grupos de trabajo especialistas en distintas áreas, desde la educación o la modernización en cuestiones en medicina, cuestiones sociológicas, etcétera, y dentro de ese collage de trabajo se integra la Universidad Politécnica de Madrid. No ha salido aquí por algún motivo el aula. Ah, sí, estaba aquí, oculta, latente. El aula, que es el equipo de trabajo que se vincula. Se vincula a este proyecto para estudiar en este proceso de modernización el papel del patrimonio industrial o del tejido industrial en este último tercio y también de la obra pública. Este último tercio del siglo XIX plantea un contexto político, histórico complejo, después de la independencia del Virreinato de México, del cual dependía funcionalmente Filipinas. Pues la relación entre la metrópoli y las islas necesita ser replanteada, ¿no? Durante bastante tiempo se tiene una política más o menos errática en este sentido, no se sabe muy bien qué hacer con las Islas Filipinas. El contexto político español es complejo, es convulso, es inestable, algo que no beneficia desde luego a tomar una línea clara en este sentido. Sí existen iniciativas de transformación, de modernización, de remodelación de las instituciones públicas en Filipinas, pero siempre, como digo, con un proceso bastante errático. Sin embargo, en este proceso, bueno, aquí hay un resumen de lo que es la historia de este siglo en
en España, todos conocemos. También hay que tener en cuenta que en estos últimos, o en la última mitad del siglo XIX, también existe un proceso de modernización en España, sobre todo en el sentido de publicación de leyes vinculadas sobre todo a la obra pública, ¿no? Se normalizan todo tipo de construcciones, desde abastecimientos de aguas, la propia ley de caminos, etcétera. Incluso se constituye en el 35 el Cuerpo de Ingenieros Civiles, que como saben estaba compuesto por la Inspección de Caminos, Canales y Puertos y la de Minas, que después ya se separarían cada uno en cuerpos diferentes. Lo que quiero decir es que es un contexto en el que se están ensayando nuevas fórmulas aquí en la península y esos cambios pues llegan, no siempre de manera ágil, a las Filipinas. Un contexto histórico internacional también complejo, en el que las grandes potencias empiezan a mostrar un interés creciente por el dominio del Pacífico. Esta es una imagen que representa las posesiones en esta época de las grandes potencias y qué duda cabe que las Islas Filipinas y el control estratégico por parte de España en este contexto pues, resulta muy interesante, ¿no? Muy interesante para España, pero también muy interesante para otras potencias con intereses en el control de Filipinas. Por tanto, digamos que se crea un caldo de cultivo, si me permiten esa expresión, una tesitura en la que o hay que invertir en las Islas Filipinas y modernizarlas o directamente hay que abandonarlas, ¿no? Esa es la tesitura. Y finalmente, y después de la Revolución de la Gloriosa y de la reinstitución monárquica, pues se decide emprender un proyecto muy decidido de inversión pública en las islas. En un contexto complejo, como decía, primero porque no hay prácticamente personal trasladado allí, empieza a trasladarse el cuerpo de ingenieros civiles, anteriormente estaba el cuerpo de ingenieros militares, empieza a ser sustituido progresivamente por los ingenieros civiles, pero es un número muy limitado de personas las que trabajan allí. En un contexto territorial muy complejo, pues un archipiélago de más de 7.000 islas, con unas condiciones meteorológicas muy duras, con unos eventos meteorológicos muy violentos, ciclones, bajíos, etc., en un lugar en el que se experimentan periódicamente terremotos. Además, con un contexto geológico también muy complejo. Aquí se ve una foto aérea de uno de los principales canales navegables que, como pueden ver, es de aguas muy someras y además de suelos muy arenosos, con lo cual los barcos encallaban constantemente. Eso provocaba que hubiese muchas pérdidas de embarcaciones, ¿no? Históricamente, es decir, y además una población local que no estaba ni mucho menos controlada, en un territorio que no estaba ni mucho menos explorado al 100%. De hecho, el ámbito de control español durante este periodo se limita prácticamente a las áreas de costa, salvo con algunas excepciones que sí que tienen algo de control hacia el interior del territorio, pero generalmente era muy de costa, ¿no? Así que era un marco de trabajo bastante complejo. No obstante, y a pesar de ello, se hace un esfuerzo muy importante de modernización. En esta segunda mitad de siglo se mejoran muchísimo las comunicaciones, tanto de navieras, de barcos de vapor, se crea una línea periódica, de periodicidad mensual, con la península, apoyada por la apertura del Canal de Suez en el 68. Se van inaugurando distintas obras de tanto carreteras como puentes, algunos de ellos singulares, como pueden ver. El tranvía en Manila, la traída de aguas a Manila también, el telégrafo que conecta con Hong Kong y eso le permite conexión con el mundo, finalmente a Filipinas. En fin, infraestructuras básicas que van dotando al territorio de una modernización o de una capacidad cada vez mayor de autogestión.
Nosotros participamos en este proyecto tratando de identificar cuál es el papel, como decía al principio, que juegan la obra pública y el patrimonio de la arquitectura industrial, el tejido industrial. Sectores empresariales peninsulares se muestran cada vez más atraídos, se interesan cada vez más por las posibles inversiones en las islas y sí que experimenta un creciente desarrollo. Como digo, nos integramos en el equipo con 3 objetivos básicos. El primero es una labor inicial básica de sondeo, de identificación y de caracterización. Hay pocos estudios sobre las islas y son muy concentrados en distintos tipos de obras. No hay un estudio global de toda la obra pública y de toda la arquitectura industrial que se hizo en la época, no existe. De tal manera que esta labor ardua en la que estamos inmersos ahora mismo pues, exige una revisión sistemática. Estamos utilizando unas bases de datos extensas para identificar todo este tipo de obras, desde arquitectura defensiva, faros, puentes, ferrocarril, etcétera. Identificando fechas de construcción, estado de conservación, autor del proyecto, autor de la construcción, bueno, una serie de indicadores que nos permiten caracterizar claramente las obras. Obras, no he dicho, pero obras que en su mayor parte hoy están desaparecidas o en un estado muy ruinoso. Fundamentalmente las de la arquitectura industrial, el tejido industrial que se concentra en las principales ciudades, fundamentalmente Manila, ha sido arrasado completamente, fundamentalmente durante la Segunda Guerra Mundial, en la que Manila queda completamente arrasada, pero también después en otros procesos de reforma urbana de la ciudad. Un segundo objetivo de nuestro grupo de trabajo del aula es la contextualización de estas obras dentro del contexto mundial del desarrollo de la técnica. Es decir, nos preguntamos si estas obras responden a las corrientes que se estaban desarrollando a escala mundial en esos momentos en cuanto a técnica y a tecnología constructiva. Y la respuesta es que en buena medida sí, aunque con diferencias por tipo de obras. Quizás las más tecnológicas sean los faros. La comunicación marítima era una prioridad para la península en aquel momento y sin duda la diversidad de obras y la vanguardia de las mismas en cuanto a faros es muy importante. Aquí muy esquemáticamente se ven los 4 tipos de faros más tecnológicos de este contexto histórico a escala mundial y podemos decir que en las Islas Filipinas se encuentran los 4 tipos de faros, encontramos los 4 tipos de faros. Nos preguntamos también si esa transferencia de conocimiento es unidireccional, es decir, desde la metrópoli hacia las islas, o existió en algún momento una transferencia en el sentido inverso. Y nos sorprende detectar que efectivamente también existió una transferencia de conocimiento, de aplicaciones, de modelos y de procesos constructivos singulares desde las islas hacia la península. Esto se debe fundamentalmente a las condiciones físicas, como decía al principio, tan complejas, tan singulares de las islas que no encontrábamos en la península. En este sentido, hemos tenido que realizar una cronología, como extracto simplemente para que ustedes puedan verlo, pero una cronología del estado de la técnica por cada una de las características constructivas de una obra de este tipo. Por ejemplo, la evolución de los cementos hidráulicos desde los primeros morteros hasta los cementos, digamos, ya más estandarizados, y en qué momento temporal se construyen distintas obras para evaluar el nivel de innovación de esas obras en ese contexto, como digo, más amplio, en ese contexto de la técnica mundial. Aquí, como ejemplo, vemos a la derecha dos faros metálicos construidos en Filipinas.
En particular, el de Tanguingui se construye, se hace una réplica exactamente igual en la península, pero 10 años más tarde. Es un modelo constructivo que se aplica por primera vez en las Islas Filipinas y que después se replica 10 años más tarde en la península. Es el Faro de San Sebastián, que todavía hoy lo podemos ver en el castillo del mismo nombre en la ciudad de Cádiz. Por tanto, efectivamente, sí existía transferencia. Nuestro tercer objetivo es hacer una lectura territorial de las construcciones que se hicieron. Por un motivo básico, porque estas obras, tanto la obra pública como la arquitectura industrial, tienen un marcado carácter estructurante y dinamizador del territorio, del cual no podemos estar ajenos. Nos preguntamos cuáles eran las estrategias territoriales que beneficiaban unas áreas respecto a otras, si existió una planificación superior que vinculase tipos de obras o incluso la relación entre la industria y la obra pública, y cómo influyó esta construcción al desarrollo y al devenir de la propia isla. Para eso estamos trabajando con una base cartográfica en la que en primera instancia queremos geoposicionar todas las obras. Es una labor para nada evidente porque, como decía al principio, muchas de las obras no hay rastros de ellas. En otros casos el proyecto preveía una ubicación y Google Maps nos confirma que no es la exacta, o sea, que realmente es un trabajo muy minucioso que nos ha llevado bastante tiempo. Y lo que vamos elaborando, vamos obteniendo, es un mapa de, podríamos llamarlo, de presiones que nos van anunciando cuáles eran los lugares más desarrollados, normalmente relacionados con recursos naturales o con otros factores políticos, y qué relaciones existían entre las obras. Este trabajo con cartografía, este mapeo, nos permite trabajar a distintas escalas, nos permite identificar zonas con una vocación industrial muy potente, que actualmente la ha perdido. Nos permite ver grandes concentraciones, relaciones con el río, en este caso el Pasig, en la ciudad de Manila. Las fuentes que hemos utilizado son múltiples, hay muchísima información, eso hace también que sea bastante complejo el estudio. Nosotros no somos filipinistas, ni mucho menos, aunque ya empezamos a entender algo de aquello, ¿no? Pero nos ha exigido un trabajo muy intenso de fuentes cartográficas. Hay muchos mapas, se elaboraron muchos mapas topográficos, geológicos, de todo tipo, precisamente para poder levantar estas obras, y también con motivos defensivos y militares. Se apoyó muchísimo en cartografía, que se elaboró precisamente en esta época como soporte. Estamos consultando toda ella. Hemos consultado las guías oficiales de Filipinas para determinar la arquitectura industrial, directorios comerciales de Manila, por ejemplo, algunos planos como el plan de abastecimiento de Manila, con esta ejecución absolutamente perfecta y deliciosa del abastecimiento a Manila, otros planos como estos, de una calidad técnica y estética incuestionable. Hemos consultado también incluso la guía oficial de la Exposición General de las Islas de 1887, que fue el gran escaparate de las islas para atraer inversión española, desarrollado en el Retiro. Y bueno, simplemente para terminar y no demorarme demasiado, estos son algunas capturas de pantallas de distintos elementos constructivos que estamos identificando. Aquí se pueden ver esas zonas de presión, y si tuviésemos más tiempo podríamos empezar a intuir los motivos por los cuales basculan, ¿no?, unas obras más en un lugar o en otro, porque se potenció el ferrocarril en unas áreas en lugar de otras, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y quedo pendiente de cualquier pregunta. Gracias.